invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a buscar en la Biblia el libro de la carta de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer un versículo en este capítulo y luego vamos a orar. Primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3, y el versículo que vamos a leer es el versículo 8. Versículo 8 es un versículo que nos deja un gran mensaje. No es muy largo, pero el apóstol Pedro es bastante escueto en sus mensajes y aquí en un solo versículo nos deja mucha información. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vamos a orar y vamos a pedirle específicamente al Señor que nos ayude a entender este versículo en el contexto y a la vez que lo podamos aplicar a nuestra vida personal, familiar y pues como matrimonio. Vamos a orar. Padre, gracias por este versículo que el apóstol Pedro nos ha dejado bajo la guía de tu Santo Espíritu. Y queremos ahora, Señor, estudiar este pasaje, este texto, estas frases, estas palabras, de manera que nos quede claro a nosotros lo que tú quieres que nosotros hagamos al respecto. Quiero suplicarte, mi Dios, que bendigas cada una de las familias que están pendientes de este mensaje, los que están escuchando, los que han sintonizado y que abras su corazón, que dispongas su voluntad y su mente para ser buenos receptores de la palabra y que podamos ser no solamente entender el mensaje, sino buenos receptores, pero también buenos hacedores de la palabra. Siempre, Padre, en mi corazón está el clamar, el suplicarte por aquellas personas que todavía no tienen el gozo de la salvación, que todavía no disfrutan de estar en comunión contigo. Bendice sus vidas y si escuchan este mensaje, que pongas en su corazón el deseo de buscarte a ti e invitarte a entrar a su corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer nuevamente este versículo porque a veces con la primera lectura tenemos algo de información, pero ahora lo voy a leer más despacio para que podamos ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro y voy a mencionar algo de su contexto también. Cuando nosotros leemos ahí en el versículo 8, finalmente, la palabra finalmente tiene dos propósitos en este texto. Uno es conectarnos con el texto que viene hablando, o sea, en su contexto. Este versículo está incrustado dentro de un contexto. Ese es un propósito. Y el otro es, al definir la palabra finalmente, nos damos cuenta qué es lo que pretende Pedro con incorporar esa palabra ahí. Y antes de seguir con estos detalles, después de la palabra finalmente, solamente quiero decir que el tema que viene hablando Pedro, desde el versículo 1 hasta el 7, es sobre el matrimonio y termina diciendo ahí en el 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces está hablando de cómo debe de ser la mujer con el hombre, cómo debe de respetarlo, de llevarse el uno con el otro, también cómo el hombre debe tratar a la mujer y luego dice, finalmente, o sea, sigue hablando acerca del matrimonio. Este versículo que vamos a ver en este momento tiene que ver como un resumen de lo que es el matrimonio. Y en el fondo es como decir, bueno, estos consejos les doy, pero finalmente quiero decirles lo siguiente, y ya luego lo describe.
A mí en lo personal, en mi vida personal y en mi vida ministerial, me ha tocado vivir tiempos de tristeza al ver cómo hogares de amigos y hogares de compañeros de ministerio se desintegran. Hogares que disfrutamos, compartimos retiros, estudios bíblicos, mensajes, compartimos comidas con su familia, estuvimos con ellos, disfrutando el hermoso compañerismo, ya sea de amigos o pastores. Y en el transcurso de la vida hemos visto cómo sus matrimonios han fallado. Y es muy triste porque uno habiéndose relacionado con los dos, la explosión de la desintegración familiar no solo afecta al esposo, la esposa y los hijos y sus familias, sino también a los amigos, a todos aquellos que de una u otra forma están cerca de ellos, son afectados. A veces uno no sabe si irse del lado de ella o del lado de él. Es un poco complejo el asunto, pero de todas maneras estos procesos de desintegración y de divorcio se completan, ve uno el sufrimiento de los hijos, cómo se va desquebrajando todo, y es muy triste. Eh, Aquí veo en el texto de Primera de Pedro 3:8 una recomendación para que esto no nos pase a nosotros, para que nosotros tengamos un hogar fuerte, sólido, estable, y que no le permitamos al enemigo que entre para destruir o crear fisuras internas, pequeñas o microscópicas fisuras que pueden ir dañando poco a poco, creciendo y destruyendo nuestro matrimonio. Estamos hablando que estas características son 5 características que nos da Pedro en este versículo, nos van a servir para integrar un matrimonio unido, para poder tener un matrimonio que esté bien integrado el esposo, la esposa y los hijos también. Así que el tema de hoy es unidad matrimonial. La unidad matrimonial contenida en un solo versículo en estos 5 elementos. Eso es lo que queremos ver, porque Pedro viene hablando del matrimonio y nos da este consejo precioso. Cuando dice finalmente, ahí en el versículo 8, este versículo inicia con esta palabra y lo que nos está diciendo es interesante porque la palabra finalmente significa el propósito que se pretende alcanzar. Así la palabra en griego significa, finalmente quiere decir el propósito que se pretende alcanzar. Entonces, hemos venido hablando, dice Pedro, sobre la esposa, cómo debe de llevarse con el esposo, para que el esposo también tenga buena comunión con la esposa y que sus oraciones no tengan estorbo. Pero finalmente lo que quiero realmente decirles, la cosa más importante de lo que venimos hablando, es la unidad familiar. Que haya unidad familiar. Y está contenida en estas características que vamos a ver ahora. La primera de ellas, vamos a ir, ya que son 5, va a decir a aquellos hermanos que no les gusta oír mucho palabra de Dios, dice, 5, normalmente este hermano tiene 3 puntos y tarda como 45 y ahora son 5, se va a pasar de la hora. No te preocupes, vamos a tratar de ir más rápido y para que no te vayas y te desanimes. O sea, vamos a ir, número uno. Tener un mismo sentir. Aquí nos podemos ir en la finta. ¿Por qué? Porque la palabra en español nos da a entender como que debemos de ser de una misma sensación, digámoslo así, tener el mismo sentir. Casi que uno dice, bueno, ni hay que escarbarle más. Eso es lo que se lee, es lo que dice, pero no. Cuando vamos a analizar la palabra o la frase mismo sentir, un mismo sentir, en el griego es una sola palabra, no es una frase como la tenemos en español. En el griego es homofone, así es la palabra, la transliteración. Homos, que significa lo mismo, y fone o fren,
que significa la mente. En otras palabras, es tener la misma mente. Y es interesante porque ya no es sentir, sino la misma mente. Quiere decir que nos está hablando de que el esposo y la esposa deben de tener unidad de propósito. Deben de tener la misma mente, deben de tener las mismas ideas, deben de ir jalando para el mismo lugar. Si somos o se nos compara como una carreta que va siendo jalada por dos bueyes, entonces ambos bueyes deben de tener el mismo sentir, deben de ir en la misma dirección para que la carreta tenga sentido. Así nuestro matrimonio va a ser jalada por el esposo y la esposa y van a ir ahí adelante. Pero si nos unimos en yugo desigual, vamos a decir, el yugo es donde van unidas los dos bueyes, pero vamos a poner un buey por un lado y en el otro extremo del yugo vamos a poner un burro. Entonces, no jala la carreta, el burro dice, lo siento mucho, yo aquí me quedo, y el buey dice, sigamos. Y el burro ahí se quedó y entonces la carreta se va a quedar dando vueltas y ya no va a llegar a su destino. Por eso debemos nosotros de unirnos en yugo desigual. O sea, cuando estamos unidos en yugo desigual, el tener un mismo sentir, el tener un mismo pensamiento, las mismas ideas, los mismos propósitos, las mismas metas, los mismos objetivos, parece que se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Señor, porque el Espíritu Santo nos guía y tenemos unidad no solo de ideas, sino también tenemos mismo sentir espiritual, que nos permite ser guiados por el Espíritu Santo y en ese sentido vamos a tener las mismas ideas. Esto es interesante porque es necesario que yo tenga la misma idea del matrimonio que mi esposo o mi esposa, ahí dependiendo. Pero si el concepto de matrimonio para él es mientras yo sienta esto, voy a seguir casado. Mientras no lo sienta, ya no. Él tiene un concepto diferente de matrimonio que el mío. El mío es de acuerdo a la palabra. El de él no, él está pensando otra cosa. Debemos de tener los mismos conceptos de santidad, los mismos conceptos de aprecio, de cariño, el mismo concepto de temor de Dios, el mismo concepto de cuántos hijos queremos tener, el mismo concepto de éxito en el matrimonio, etcétera. Todas estas ideas deben de estar compartidas, deben de ser de una misma idea, de una misma mente. Eso es lo que nos está diciendo Pedro, para que uno no se vaya por un lado y otro no se vaya por otro. Ambos deben de saber que la Biblia es una autoridad en sus vidas. Pero si tu esposo o tu esposa, para ellos no es autoridad la palabra de Dios, ahí te has metido en un lío bien serio, porque no va a haber unidad. ¿Cómo van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la Biblia. Entonces, hay que tener unidad de mente, estar pensando lo mismo. Este, eh, por eso es necesario que se pongan de acuerdo en cuáles serán sus prioridades financieras. Si para el esposo lo más importante es comprar llantas para el carro y para la esposa lo más importante es cambiar las cortinas de la sala, entonces no tienen el mismo sentir. Cuando Dios les dé un recurso, ambos van a pensar en cosas diferentes. Y es bueno ponerse de acuerdo, platicar, hablar de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo y tener la misma idea, pensar juntos. Una vez que han pensado juntos, oran juntos, por eso están unidos en oración por la misma idea. Si ustedes dicen, mire, queremos una casa en la colonia tal, entonces ambos están de acuerdo en eso, ambos están orando por eso y el Señor les va a contestar en ese sentido. Pero si el esposo dice, no, yo quiero aquella colonia y ella dice, no, a mí me gusta esta y ambos están orando, dice el Señor, pónganse de acuerdo ustedes primero, si no, no le doy a ninguno, porque es necesario estar de acuerdo en la misma mente. Inclusive es necesario que ambos estén de acuerdo en los amigos de la familia, en los amigos del esposo, de la esposa, para que no haya ningún problema. No debemos de tener amigos escondidos o amigos, no, mira, ni le digo que estoy con mi amigo porque mi esposa se enoja, porque con este dice que con este le cae mal. Y debemos de ser unidos aún en ese tipo de cosas. Siempre es recomendable compartir tiempo juntos. Para la esposa dice, ay, compartamos tiempo juntos. Y él dice, no, 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 eso siento como que perder el tiempo. Mejor me pongo a ver un partido. Si para él estar con su esposa y compartir juntos, eso no es importante, entonces
Y para ellas sí necesitan tener una misma mente, pensar lo mismo. Ahora, es bien difícil estar pensando lo mismo, o sea, tener las mismas ideas siempre. Pero el proceso de matrimonio es eso, lo hermoso del proceso de matrimonio, que a medida vamos avanzando, nos vamos integrando el uno con el otro. Nos vamos uniendo, las parejas, hasta hay gente que nos dice, ¿cómo hasta se parecen ustedes? ¿Verdad? Tan cerca que nos ven, tan unidos que estamos, hasta nos ven iguales, como que fueran hermanos. Y las ideas compartidas dan paz a la familia, dan tranquilidad. Esto permite que los recursos se concentren en un solo sentido, porque si no, el esposo invirtiendo por un lado, la esposa invirtiendo por otro, uno jalando de un lado, otro jalando. Dice la Biblia que el amor no busca lo suyo. Si realmente nos amamos, debemos de ir en el mismo sentido y no jalonearse como esposo, pero uno por un lado, otro por otro. Ella dice, yo quiero tener 2 hijos. Él dice, no, yo 5. Como no es él el que los tiene, entonces él dice, pues yo quiero bastantes. Y ella dice, no, más, espérate, nada más 2. ¿Verdad? Muy difícil es esto. Entonces, pónganse de acuerdo y eso les va a dar paz y tranquilidad. Entonces, tomar decisiones juntos es importante. Si tú tomas decisiones y tienes ideas para implementar ideas que no has compartido con tu esposa o con tu esposo y tomas decisiones sobre la decisión, aún si ya sabes que no le gusta y aún así tomas esa decisión, entonces eso puede crear fisuras en el matrimonio. Eso puede crear cierta inconformidad y ella dice o él dice, no me gustó, pero bueno, ahí se la paso. Pero no te va a pasar muchas. Un día te va a pasar lo que te va a pasar va a ser la factura. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van creando pequeñas fisuras que con el transcurso del tiempo se van haciendo, esas pequeñas fisuras se van haciendo grandes, grandes, hasta que prácticamente pueden desquebrajar un matrimonio. Así que yo te recomendaría que oren juntos, pidiéndole a Dios tener una misma, mismos propósitos, la misma manera de pensar, de ver hacia dónde va la familia, cuáles son los objetivos importantes. Tú quieres que tu hijo estudie ingeniería, pero ella quiere que estudie arte. No, pónganse de acuerdo porque eso va a confundir a los hijos. Defínense qué quieren y eso es muy importante. Y una vez definido, sean congruentes con aquello que decidieron y van hacia adelante. Dedíquense tiempo para platicar, para conversar, para decidir. No le temas a las diferencias, expresa tu diferencia y esto puede finalmente ayudarte para haber visto las diferencias y tomar decisiones juntos. Si quieren, a nosotros nos ha ayudado mucho escribir objetivos de familia. O sea, queremos irnos por acá. Este año queremos enfatizar esto y eso ayuda mucho porque orienta a la familia hacia donde nosotros queremos ir. Si yo tengo demasiadas ideas que no coinciden con mi esposa, entonces busca consejería. Hay hermanos llenos del Espíritu, gente con autoridad espiritual, conocedores de la palabra, que te pueden ayudar a buscar una armonía en el tema de la misma mente. Así como dice la Biblia, que nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos la mente de Cristo. Igual como esposos, si la iglesia tiene la mente de Cristo y Cristo ahí compartimos esos pensamientos, el esposo y la esposa deben de tener la misma mente. Como la esposa tiene la mente de Cristo, también la esposa debe tener la mente del esposo y así juntos ir en armonía. Entonces, ánimo a hacer estas cosas para tener una misma mente y estar unidos de esa forma, porque si no, ya dijimos, 2 con pensamientos diferentes no van a poder andar juntos, no pueden. Segundo lugar, tener compasión. Eso es lo que va diciendo el pasaje. El texto dice, eh, eh, finalmente, ser todos de un mismo sentir. En segundo lugar, compasivos, o sea, ser todos compasivos. En este tema de la compasión, aquí entramos ya no solamente de tener una misma idea, sino que ya esto es algo como más práctico. Y poco a poco vamos con algo más práctico todavía. Así que
Tener compasión de la otra persona, la palabra compasión en el griego es sympates, que significa sufrir con la otra persona. Significa ser afectado similarmente que la otra persona. Vamos a decir, en vez de decir otra persona, vamos a decir que tu esposa, que tu esposo. Si él tiene un sentir, entonces que ese sentir de dolor también tú lo puedas experimentar. Que ambos sean afectados similarmente. Eso es lo que significa la palabra compasión. Que comparten los mismos sentimientos de dolor, de tristeza. Y esto es interesante, porque, por ejemplo, la definición en español es bastante descriptiva. Dice así: el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece otra persona. Y ojo con esto, compasión no quiere decir que sientas lo mismo que el otro, no, sino que sientas cuando aquel la está pasando mal, en el sentido de que el texto acá no nos dice sufrir con los que sufren y gózate con los que gozan. No, no está hablando de gozo, no está hablando de felicidad, está hablando, compasión es cuando una persona está pasando un mal momento y tú tienes compasión de ella. Entonces es sufrir el mal que padece la otra persona. Entonces no es que el otro está feliz, yo también tengo compasión de él. No, ahí no se aplica, porque la compasión es cuando hay sufrimiento. Ese es el punto importante. Y aquí hay personas que por naturaleza son compasivos, hasta lloran. Mi esposa es muy compasiva. Ella ve a una persona sufriendo y se conmueve. Mi hija Nancy también se conmueven hasta por un perrito, por un animalito, y rápido son movidos a compasión. Y qué bueno eso. Hay otros que tenemos que ser compasivos por convicción, por intención de decir, no, yo tengo que ser compasivo y vamos a ser compasivos. Compasivos con una persona que perdió un familiar, compasivos con alguien que está sufriendo, aún por ejemplo, se le murió un perrito. También debemos de ser compasivos porque uno tiende a amar a los perritos mucho y ese es un dolor y hay que ser compasivos. La compasión, entonces, es una característica que Dios la practica de una forma muy, muy interesante y así el Señor se manifiesta también diciéndonos a nosotros, tú como esposo tienes que ser compasivo con tu esposa y tu esposa con el esposo debe ser también compasivo. O sea, no dejarlo solo en el sufrimiento para que estés con él. No estamos hablando de disertar o de decir cosas importantes mientras el otro sufre, no. Con solo que estés con él y le des un abrazo o le pongas la mano en el hombro y le digas, mira, lo siento mucho, o a mí también me duele. Palabras como estas que demuestran que hay compasión. Y ya vamos a ver que la compasión también tiene sus consecuencias. Y una persona que es compasiva por naturaleza, debe de entender que la compasión es el inicio de una cosa todavía más hermosa. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, esa cualidad que Dios nos da en nuestro corazón, como somos hechos a imagen de Dios, de ser compasivo. Dios tiene compasión, también yo debo tener compasión de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, en fin, de todas aquellas personas que padecen. Hay que tener compasión. Estamos con esto de la guerra de Ucrania y vemos el dolor ahí en las imágenes. Pues eso debe de movernos también a compasión, a hacer oración por estas personas y una oración movida por compasión es una oración que el Señor está escuchando, porque es una oración realmente nacida de de una verdadera motivación para orar por las otras personas. A veces decimos comúnmente, para entender la compasión, ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es tener compasión, es como estar pasándola como la sentiría la otra persona, esa emoción dura y difícil. Entonces, ¿esto qué hace? Nos acerca a nuestra esposa, a nuestro esposo, nos acerca al cónyuge, nos provee de una mayor comprensión para poder entenderla bien, para poder entenderlo bien y nos predispone
para buscar juntos una solución al problema que se está presentando. Entonces pueden ser cosas triviales de la vida, como por ejemplo que subió un par de libras y está preocupada por eso, pues debemos de tener compasión y juntos buscar una solución para poder hacer estas cosas. Entonces, esta característica nos va a llevar a una situación muy, muy buena y que estemos nosotros pendientes de los problemas de nuestra familia, especialmente nuestra esposa, para poder experimentar, para poder participar de sus sufrimientos, y es uno de los propósitos que Dios nos ha unido como una sola carne, sufrir juntos, apoyarla, estar que no se sienta sola la otra persona, sino que van juntos en esto del sufrimiento. Número 3, amándoos fraternalmente. A mí me encanta mucho esto, me gusta bastante este mensaje de esta palabra. La palabra fraternalmente, amando fraternalmente, dice en español, que son dos palabras. En el griego es una sola palabra, que es Filadelfos. La palabra Filadelfos se puede componer en una raíz que es fileo, es amo o amar o amor, y adelfos es hermano, es amar al hermano, amarse como hermanos, amarse como amigos. Y esto es un mandato. Esto es la naturaleza del matrimonio, es así, que seamos amigos. Por eso el Señor le dio a Adán una mujer para que fuera su ayuda idónea. Pero se nos olvida también que el hombre también es la ayuda idónea de la mujer. O sea, somos complemento. Tanto ella me necesita como yo la necesito a ella, porque no es bueno que el hombre o la mujer estén solos, sino que busquen este aprecio y este cariño. Y hay una cosa impresionante, y es que la amistad tiene sus límites con cualquier otra persona, tiene ciertos límites, pero en el matrimonio es un mandato, podríamos decirlo, es una orden, es una instrucción, y la amistad en el matrimonio no tiene límites. O sea, es una amistad que se puede dar hermosísima, preciosa, una amistad donde se demuestra la fidelidad del uno al otro, el cuidado, el amor, los detalles, en fin, una amistad que no tiene tiempo, en el sentido de que mi esposa y yo, cuando éramos novios, había una amistad de tiempo. Ya a cierta hora yo tenía que irme de su casa. Pero ya casados, ya no. O sea, es una amistad que yo me puedo quedar en la casa todo el tiempo porque ya estamos juntos. Entonces, es una amistad que se puede prolongar, se puede profundizar, la confianza que se adquiere es tan bonita y realmente se llega a disfrutar grandemente el ser buenos amigos. Entonces, y esa amistad tú la vas a disfrutar, tú quieres verlo o verla para poder hablar de las trivialidades del día, de lo que te pasó, o una idea que quieres compartirle, etcétera. Realmente se disfruta compartir un tecito juntos o un cafecito o salir a dar una vuelta, caminar nada más, de la mano, lo que sea, una amistad. Eso es lo que Dios quiere, que hagas una amistad. Eh, una persona casada, un esposo o esposa, debería de tener 5 objetivos importantes en su vida. Número 1, ser un buen hijo de Dios. Número 2, ser un buen amante. Número 3, ser un buen padre. Número 4, debe de ser un buen proveedor. Y número 5, debe de ser el mejor amigo de su esposa o de su esposo. Estos 5 objetivos: un buen hijo de Dios, un buen amante, un buen padre, un buen proveedor y el mejor amigo de su esposa. Ese debe ser como una máxima en tu matrimonio. Tú debes de ser el mejor amigo de tu esposa. O ella decir, mi esposo es mi mejor amigo. Ya si hay un mejor amigo entre los dos, hay problemas. Ahí ya tenemos problemitas. Pero si estos son nuestras máximas, nuestros objetivos, entonces Dios va a bendecir ese matrimonio de una manera muy, muy importante. Entonces, y Dios sabe muy bien que no es bueno que estemos solos y para eso nos casamos. Y si nos casamos y Dios nos ha dado una esposa, pues para qué ir a buscar amistad por otro lado.
como esposos, como amigos, sí tenemos amistades, pero la mejor amiga, el mejor amigo debe de ser tu cónyuge. Esa es digamos que tiene esa amistad, tiene una aprobación divina y unos límites increíbles. Número 4, ser misericordiosos. Aquí continuamos con la idea de del hecho de tener el mismo sentir y sufrir con la otra persona. El ser compasivo te prepara, te alista y te dispone para entrar en el tema de la misericordia. Una persona que tiene compasión y esa compasión es genuina va a terminar su compasión en misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia se define como la manifestación externa de la compasión. Es decir, si yo siento lo mismo que mi esposa y sufro igual que ella, entonces yo tengo que hacer algo. La compasión manifestada en actos se llama misericordia. Entonces la compasión me lleva a pensar soluciones y a implementar esas soluciones con los recursos que sean necesarios. De tal manera que yo puedo decir que si la compasión no está acompañada de misericordia, no es una compasión genuina. Porque el hecho de sentir, como dice Santiago, que le dice a una persona que tiene hambre, tiene sed, tiene frío, el Señor te bendiga y ya la dejó ir. No, una persona que que tiene compasión es alguien que busca solución. Si yo veo que tiene frío y le digo, Dios te bendiga, nos vemos, y yo tengo un suéter, se lo puedo dar a esa persona. Sentí lo mismo que él, sentí frío, pero fui misericordioso. ¿Por qué? Porque le di el suéter. La misericordia es el resultado visible de una verdadera compasión. El Señor Jesucristo dice, en la misma Biblia aparece que en Efesios 2:4 dice que el Señor, o sea, Dios es rico en misericordias, lo que significa que es tremendamente compasivo con nuestras necesidades. O sea, el Señor siente lo que nosotros sentimos, por eso dice que se compadece de nosotros, porque sabe nuestra necesidad que tenemos. Si Dios, vean qué hermoso es este concepto, si Dios tiene compasión de nosotros, quiere decir que no es lo mismo tener lástima que tener compasión. La lástima es externa, o sea, yo lo puedo ver y me da lástima, le voy a dar algo. No, compasión es sentir lo mismo que la otra persona está sintiendo y me veo movido a misericordia. Quiere decir que estoy proveyendo para esa necesidad. Dios no quiere que tengamos lástima, sino que seamos compasivos con nuestra esposa. Entonces, Dios es rico en misericordias. Puedes leer ahí Efesios 2:4 si lo quieres anotar y luego buscarlo. El producto de la riqueza de la misericordia de Dios es la salvación que Él nos ha dado a nosotros. Porque Él nos ve a nosotros, tuvo compasión de nosotros que somos una humanidad perdida, hundida y esclavizada por el pecado. Y viéndonos en esa situación, Él dijo, voy a darles una solución. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es misericordia. La compasión es cuando Él nos vio perdidos, perdidos totalmente. Y entonces, porque la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ahí tenemos la misericordia de Dios. Es como el Señor Jesucristo dice que vio a las multitudes, vio a los 5,000 y dijo, bueno, estos ya tienen 3 días acá y no han comido. Entonces vamos a proveerles alimento. Primero tuvo compasión, o sea, sintió hambre juntamente con ellos, pero también les proveyó el alimento, misericordia. La alimentación de los 5,000 no fue sino la misericordia del Señor manifestada hacia ellos. No fue un milagro de exhibicionista, sino fue misericordia de parte de Dios. Y
cuando el Señor vio las multitudes que estaban perdidas como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas, dice la Biblia. ¿Y qué fue lo que hizo? Les pidió a sus discípulos que oraran por ellos. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, que envíe personas a predicarles del Evangelio. Porque son ovejas que no tienen pastor, están perdidos. Y el Señor envió de dos en dos y los envió a predicar. Eso es misericordia. ¿Por qué los envió a predicar el Señor? Porque fue movido a misericordia por la condición espiritual que tenían las personas. Así debemos de aprender de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana en Lamentaciones 3:23. Imagínense qué hermoso. El Señor conoce nuestra necesidad, conoce nuestro sufrimiento y sabe, inclusive hasta de antemano sabe los problemas que vamos a pasar. Y por eso Él nos da nuevas cada mañana sus misericordias. Y si tenemos un Dios tan misericordioso, nosotros también podemos ser misericordiosos, pero es necesario tener una correcta compasión para tener una correcta misericordia. Y como dijimos, si la compasión no es genuina, no vendrá acompañada de misericordia. Solamente fue, a lo mejor tuviste lástima, te conmiseraste de la necesidad de otra persona. ¿Y qué pasa a veces? Quizás en el caso del hombre, la mujer es como más sensible, pero el caso del hombre es un poco más complicado, quizás tiene que como que hacerlo más intencionalmente. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades el hombre, piensan que el hombre es, para que sea un verdadero hombre, tiene que ser un hombre dogmático. O sea, lo que yo digo, eso es lo correcto. Debe de ser un hombre autoritario, que aquí yo mando y yo soy el hombre aquí de la casa y lo que yo digo, eso se hace. Entonces, lo que yo pienso, eso se cree y lo que yo digo, eso se hace. Y esto le lleva al machismo. Pero estas características imposibilitan para que el hombre haga la voluntad de Dios, que sea compasivo. Imagínense un machista compasivo, está un poco difícil, ¿no? Un hombre autoritario y a la vez compasivo, como que cuesta, y menos misericordioso. Estas características impiden que la voluntad de Dios se haga en los matrimonios, y lo que tenemos prácticamente es una mujer sometida, pero no hay una unidad familiar. Aquel matrimonio permanece porque mientras la mujer no diga nada, todo está bien, pero no hay unidad. Lo que hay ahí es un control de autoridad. Pero qué hermoso es ser misericordioso. Dios te provee. Cuando Dios ve que tienes compasión y que estás dispuesto y has sido movido a misericordia, entonces Dios ve que el proceso es correcto y te provee de la necesidad para que tú también seas un transmisor, como una herramienta en las manos de Dios para bendecir a otras personas. Nos toca a veces a nosotros cuando vamos a Chiapas ver la necesidad en carne viva, allá en las casas de los hermanos, en situaciones difíciles donde hay tanta necesidad y uno está con ellos y uno es movido a tener compasión de los hermanos, pero también misericordia. ¿Por qué? Porque vemos cómo proveemos para ellos, vemos cómo les ayudamos, extendemos una mano con mucho amor. No es de una actitud de proveerle a un beneficiario, de una institución a un beneficiario. No, 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 eso no existe, sino que es de un hermano a un hermano, es por amor, movidos por amor y bendecir a la otra persona. Lo que podemos ofrecer es amistad, una verdadera armonía en el Señor, porque son nuestros hermanos en Cristo. Así que los propósitos de Dios se pueden alcanzar si nosotros estamos dispuestos. Y en último lugar, ya viste que no me tardé mucho. En último lugar, número 5, ser amigable. A lo mejor podrías decir, ay hermano, este nos lo podemos saltar porque ya ser amigo ya lo dijo antes y ya, ¿verdad? Este como que está más fácil, solo medio se va a mencionar y ya. No. Lo que dice la palabra amigable en el griego es algo interesante también.
Amigable en el griego la palabra es filotrón, o sea, que significa ser amistoso de mente. Filo es como amor y tron es mente. Es como amor a la mente, es como ser amable de mente. ¿Qué significa eso? Una mejor traducción. Es una persona educada, una persona que es amable, que es cortés. Quiere decir que el esposo tiene que ser amable con su esposa. La esposa tiene que ser cortés y amable también con el esposo, que la trate con cortesía, que la trate como a vaso más frágil, que le extienda la mano para bajar o subir gradas, que no que le empuje o que le diga córrele, sino que sea amable. Estamos hablando, vean qué interesante, el ser educado no es una exigencia social, es una exigencia divina, que nosotros debemos de ser amables, abrir la puerta, ayudarle cuando viene con bolsas del mercado, córrele, pero no para ver si te compró algo, sino para ayudarle con las bolsas y decirle, a ver, déjame ayudarte, yo te ayudo y vas adelante, que se vea esa cortesía, que tú eres y cuando hablamos de persona educada, me refiero a que te has preparado para eso. A veces, volvemos otra vez al tema, a veces hay gente que es educada por naturaleza. O sea, le surge el ser atento, el ayudar, el servir, pero no solamente en palabras, sino también en hechos. Hay personas que son muy amables en cuanto a palabras, sí, con mucho gusto, sí, claro, excelente, y te dice que te va a ayudar y no te ayuda. Eso no sirve, eso no es amabilidad. Debemos de ser amables y esta amabilidad hace que la esposa se sienta feliz, contenta, amada o el esposo igual, ¿verdad? Que sean amables, que si te van a partir una fruta, que no diga, vaya, ahí está la fruta y el cuchillo, ahí hazlo tú. No, pártesela bien, decórasela. Qué bonito es cuando se ve eso, esos detallitos pequeños ayudan muchísimo. Entonces, la amabilidad, estamos hablando de cosas sencillas, como por ejemplo, saludar. Saludar a veces, ya llegaste, qué bueno que viniste. Y ya, pero levántate a ver cómo llegó, a ver si viene mojada, a ver cómo está, dale un abrazo, que bienvenida a la casa, lo que sea. O sea, que se sienta que eres amado donde llegas. O si llega, ya viene mi amor, bueno, pues sírveme un vaso de agua. No, tú dale agua a ella, no pidas agua tú. Y tú estás ahí en la hamaca dándote viento, tranquilo. Te tardaste hoy, sírveme algo o prepárame algo, enciéndeme la tele, apágame la tele, pásame el control. No se trata de ser amables. Amable es cuando tú sonríes, saludas, das gracias. En cualquier detalle que alguien te hace, da gracias. Sé una persona amable. ¿Saben que la palabra amable quiere decir que uno cae bien en todas partes? Cuando la persona es muy educada, cae bien. Dice, este muchacho me cae bien, porque es amable. Llega a una casa y saluda. No dice, ya llegué, sino dice, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de lo que sea. Es una persona atenta. Si tú ves que a alguien se le cayó algo, inmediatamente la hoja o lo que sea todavía va en el aire y tú ya vas en el aire también a agarrarlo, porque eres atento, eres una persona amable. Cedes el puesto, no buscas lo tuyo, sino tratas que la otra persona sea feliz y tú te esfuerzas por eso. Eso es muy bonito. Felicita, si alguien está cumpliendo años, felicítalo, llámale, escríbele ahí en el Facebook, en las redes sociales, sea amable en las redes sociales, que la gente note tu amabilidad por todas partes. Y comparte tiempo, comparte buenas palabras, etcétera. Esto nos evita a ser toscos, a ser rudos y ser amables, atentos. Qué bonito cuando la gente dice, ¡ay, qué hermano más amable! Qué bonito, fulano es muy amable, qué atento es, excelente persona, porque ven todos estos detalles. Entonces la cortesía y la amabilidad deben de ser el esposo para con la esposa. Y eso debe ser. Hay hombres que son muy amables con otra mujer, pero no con su esposa. Y eso su esposa lo nota, lo ve. Está dispuesto a hacer lo que sea por otra o por otro, por allá,
pero no con su esposa. Eso es un mal mensaje que se está mandando. Entonces, eso de ser amable, de hecho, hasta hay clases de ética y cortesía, etcétera, para poder ser amables nosotros con los demás. Eso es agradable delante del Señor. Si estas características están en nuestro matrimonio, vamos a tener un matrimonio unido. Vamos a tener un matrimonio estable. El enemigo no va a poder entrar, no va a haber ninguna fisura por donde meterse, porque va a estar tan unido que va a parecer una sola carne y no va a haber cómo meterse allí. La pregunta es, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está eh, tu vida familiar? A lo mejor alguien me va a decir, ay hermano, me hubiera explicado esto hace unos años atrás, a lo mejor me hubiera servido más. Pero bien, ahí tenemos esto para atesorarlo, porque esto sirve para dejarles a nuestros hijos una herencia y que ellos también, si yo no lo pude hacer, pues mis hijos, sí quiero que ellos tengan un hogar unido, un hogar que sea de mucha bendición. Pues bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estas características describan nuestro matrimonio, que sea lo que se ve en nuestro matrimonio y recordemos que un matrimonio unido es la mejor herramienta evangelística que nosotros podemos tener, porque toda la gente quisiera esto y cuando ve un matrimonio así dice, yo quiero eso. Y si eso lo da Jesucristo, yo quiero a Cristo en mi vida también. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tus bondades, porque tú eres compasivo con nosotros, porque tú eres misericordioso con nosotros. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias te damos, Padre, porque esa es la esencia de tu ser, así es como son tus atributos y nosotros queremos también, Padre, aprender a ti, ser como tú. Somos hechos a imagen tuya, queremos ser compasivos, queremos ser amigables, queremos ser amables, queremos tener un mismo sentir, queremos tener una misma mente con nuestra esposa, con los amigos. Podemos tener, Señor, y ser buenos cristianos delante de los demás teniendo estas características. Y como dice la palabra, y finalmente, este es el propósito. Ayúdanos, Padre, a alcanzar este propósito en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Estamos en tus manos y pedimos, Padre, tu bendición para todos los que estamos escuchando este mensaje. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedimos estas cosas. Amén. Damos gracias por esta palabra y pedimos bendiciones para nuestros hogares.